Lechu, está atrás. Lejos, lejos. No, no. Bueno, bien, bien, perfecto, perfecto. Yo tengo primero ahí. Valencho, más ahí, Valencho. Ahí vos, Lauti. Acá atrás, lo que estamos jugando acá atrás. Búscate acá atrás. Dale, solo. Bien, Lauti, tranquilo, tranquilo. Vamos solo, avanzá. Bien, Lauti, bien. Bien, Valencho. Sí, esa fue la patada de familia. Ahí está. Sonó igual. Me gusta cómo te quedó ¿Eh? Pensé que tenía las canilleras. Ah, capaz que eso fue lo que le hizo sonar más. Menos mal. Permiso, vale. Sí, claro. Vale. Ven, amigo.
clara. Claro. Y ese tiene un palo claro que fue de él. Y el paso de Cáceres terrible. 10 metros. Ah, de dale. Un poquito más arriba, un poquito más adelante, dale. Ah, todo tranqui por... Ah, acá tenemos dos pobres más. ¿Eh? ¿Cómo salió Boca? 4-0. 4-0, ¿contra quién jugaron, boludo? Defensa. Ah, un buen equipo aparte. Bueno, le ganó a Estudiantes y nada más. Al Docini no le había ganado. Boca sexta victoria consecutiva, está bien. Ahora el Docini no le había ganado. Ya había ganado tipo 5-0. Ahora somos el Real Madrid, boludo. Ahora, después que va fuera de todo, somos el Real Madrid. Mucha de su madre. Literal. ¿Tenés más fe? Paco. Dale, Juan, gracias. Una tarjeta, pues. Muy bien. Le ha tocado un primero y quinto hasta la última semana de marzo. Exacto, nosotros partido jugado, ¿cómo decimos? Empatado, uno perdido. Sí, solo. Hacelo bien, hacelo bien. ¿Dónde vas? ¿Qué se puso? No tengo el auto. Me bajo, cacha, sí, sí, la coche. Mateo, muy bien. Es muy difícil. Vos para atrás ponés un poquito. Tal vez me la compro. Yo le di un besito al auto de la lo quería ajustar cada vez más y le di un besito. El otro día estaba contigo, una vez estaba practicando y Bueno, para falta. No sé. Se fue. Desapareció. Tiene 3 canchas allá. Planas. yo te entrego y lo estacioné y ¿qué le pasa a boludo? Hay una
quizás en Parque Chas, Aparte de afuera son re cortitos. Santani. Yo lo estoy buscando como 4 juegos de Santani, pero. tengo. ¿Para quién estoy? estoy jugando a Ah, man, el que... voy a acompañar a Manu que se me viene. Ah, punto que lo tenés. Canje todo, ¿no? Sí, sí, sí. Manu bien. A que le puse... Ah, uno estaba... Bueno, y a Manu le pegué o ella que no está. Yo más tipo, no me enteré que no está. Y después uno estaba tomando más, pero tiene que tener. Si falta uno, me puedo probar. Y digo, bueno, listo, le digo lo mismo que usted. Termina de estar chica, y me dice a nosotros, bueno, quiero jugar. Porque no vamos a jugar. Y juego un Sacaba el fondo mate. Sí, sí, sí. Primero les hacíamos publicidad. Parecían los de Wii Sports. Qué lindo cuando te aplauden todo. Sí, sí, sí. Parecían los de Wii Sports, viste, todo en unísono. Sí, sí, sí. Lejísimo ese Holder. Ay, perdón. Perdón, me bugué. No, te juro que... Ah, no, claro, me voy a pasar. Arriba. No, ayer. ¿Los viste vos? No, está en Platense. Igual ya están en Platense. Ah, Ahora sí. Claro, si jugaste, boludo. no me acuerdo cuál. ¿No es de 5? Está bien, Baño. Muchas gracias que yo le digo... Spider-Man que se vieron así. Quiso se enojó con Tizi. Me da mucha gracia que... Un momento que digo, no, pasa el bonito, le tiene que arrancar, de repente le voy a sacar foto. Eran 10 y 20. Pará, le voy a sacar la foto a Aurena y le voy a... No, por eso le decía no, porque Lucas Salió de la casa menos 5 a patas. no, porque Lucas le tiene que arrancar, y yo estamos esperando a sacar fotos a los de frente. Lucas? Sí, y veo, cuando le saco foto a Aurena, de repente veo que lo de frente eran concept, no está de punta en ningún lado. ¿Cómo dijo Lucas? Recuerda mucho a la chiquita que hacían. A nosotros nos dio como 5 tiros y a ellos en los ¿Sacó últimos... amarillas? A mí. A ellos en los últimos 3 minutos, ¿cuántos? 3, 4 adelante. Eran muy finitas, eran finitas, muy finitas. Un tercer tiro, pero como no quería que se me cobraron un favor por cubrir la pelota así. Zika. Zika muy mal. Y el No. defensor de ellos muy bien, se lo comió. Valen algo. Igual. Sí. Le tiene que tirar cuerpo encima. Pero me ponen por más que bien esté yo, gana todas las jugadas. Falta uno va porque bien o mal. ¿Sabes que es medio burro? Para mí lo usa Entraron todos. menos de lo que debería. Sí, la verdad, cambiaron los pits. No la tocó, pero corrió y se notó. Todo tranqui. Pensé que ibas a pasar por eso. Juego simple, algo que le falta. Siempre. Esteban, no, yo se pone encima de la pelota así. Pase para atrás. Bueno, Sí, la arquero re bien, ¿eh? sí, muy bien. Ay, la puta. Más o menos.
Ponele 17. 17. ¿Estaba pactado? No, no, es que lo arranqué un ratito después. O sea, hablabas nada más. Yo se lo iba a decir a él, no a él decirme, gordo. ¿Vos tenías guantes o te digo? Sí, llevé guantes. La pechera. No, la pechera ¿Todo ahí. bien allá? No, siempre que entrar a atajar con pechera, no, eso me queda. Era un trapo. Ah, piola. ¿Y qué onda? Tipo, ¿cómo, qué te pareció el partido? Y... Claro. Claro. Voy. Eso que te mata. Es muy raro. Sí, venía muy bien el arquero, no sé. Venía atajando. La verdad. Sí. Pero no, ayer lo saqué. Pero fue una bomba. Anda a sacarlo. Y ya no agarra penal. ¿Quiénes pateaban penal? ¿Roma? Pateó primero Santi Rodri, ¿Que dio? lo vi con cara de miedo, pateó muy bien. Sí, con la final de Inter había errado, ¿te acordás? No, pateó cruzado abajo. Saneta, No me quería robar. Sane, Me tiraron a mí. que pateó por el medio. Y antes. Igual se ve que sí. Solo reconozco la memoria del equipo de fútbol de la Boca que sé si eso no. Porque juega acá que te FIFA un montón de veces. O Juaco Bertrán, que no lo vi nunca. Pero es amigo de Sí, él. sí. Viste, Nico, vos eres el centro, el papá, un amigo papá que estaba laburando o algo así. Por lo que un amigo que tiene un amigo del centro me dijo que un estudiante de lindo, de técnico, se analiza por ahí. Ni idea. O sea, sé Está que con está. Nauer. Sí, con Nauer. Claro, yo, o sea, vino a mi casa a comer con la familia. Sí. Dice, bueno, ¿conoces a Nauer ahí? Sí, boludo, voy acá, no sé qué, juega conmigo en el... Ah, porque juega conmigo. ¿Dónde está jugando? ¿Dónde entrena? Ah, bien. O Atlanta. Ah, cancha de Atlanta. Si gana queda Rodman. Máquina. Dale pelo. Sí. No, pelo. Abrí ahora. Igual el otro día perdimos la posibilidad. pero puede pasar. Era un momento que iba a parar. Y no fue un partido de la pelota, fue que encima salía. Ay, no llegué. Aldo. Agarra otro, ganás. Es el típico partido que pierde Argentino, también que pierde contra los últimos, siempre. Contra los equipos grandes gana y acá no juega nada tampoco. ¿Vos te desacordás de Masato? Huracán me habló nunca juega nada y siempre gana. Siempre tienen rachas buenas, pero jugando nada. Sí, pero... Sí, flaco, me Tigre, flaco. pero no cambia tanto. Y ahí finaliza de... Cholo, hoy, vos hacés la arriba, pero vas y le da vuelta a casa 4-2. 190. Terminó 4-2. Gol de Samal. No, pero lo viste mal. La misma mano para arriba. Sacaba. Le hacían sponsor a Rancho de Popi en Tandil.
Uno más, uno más. Ahora volvé Nacho, volvé Nacho. No, igual este es el primer partido de ganar. Con el Lenin por goleada. Fin de pasado perdió con Liverpool. Y perdió con uno más. Vos mantiene todas las estadísticas del torneo. No, sí. Pero porque son de mi categoría. No, porque cuando había errado en la semifinal, tipo Depe que se sabe los resultados de todos los partidos, tipo Taipei. Literal, se sabe todo. No. Tanto lo jodieron, yo lo hago. Ayer de F, se me dio un mujo, yo vengo caminando allá y yo estaba acá poniendo yo. Y me dice, no, viste un ridículo total. Chabón, me asusté, boludo. Me venía un gigante encima corriendo. Depe es un personaje constante. Porque decía que le daba. No, lo mismo. Bueno, Había tres chicas. en eso la verdad, Tres chicas, no sé si en mi vieja. no, todas novias. Muy bien, amigo. No, son todas novias. La novia del Toro, la novia de Nico Ah, todo Salazar. estaba recaliente. Vamos, yo no vengo más, pago 10 lucas para jugar 20 minutos. No, pero ese no lo pone. Ese con Messi cuando lo sacaba en el partido titular. Después seguramente estaba Lola, que es la novia de uno que viene todos los partidos. No sé qué nombre. Ah, y Nica, también la novia de Sanz. ¿Para qué van a ir a ver? Parece que voy yo de... El baño, ¿dónde está la luz ahí? Bueno, pero vos porque ya estás ahí. Claro. Buen perfume, Amiga, buen perfume. nunca viene tipo alguien muy lejano, muy lejos del círculo. Mati no jugó hoy. La cadera, la rodilla, ¿No jugaste hoy vos? Mati, ¿No jugaste hoy? Ayer, ¿Cómo se dice? empatamos. Viste que no estoy yo, boludo. ¿Empatamos? ¿Viste que no soy yo? Perdieron. No, empataron. Pero está todo Cada vez que yo lo elegí, Empatamos y perdimos. El Empatamos. año pasado no lo elegí, Empatamos los 3 partidos. perdieron. Los 3 partidos. Sí, también perdieron. ¿Viste? No, Contale la posta. empatamos y quedamos Dame la afuera. verdad, contame. Le rompimos el culo con uno. Boludo. Empatamos, parecía un partido muy parejo, ¿no? Boludo, partido re parejo. Cañe. Uno. Sí, me metió el segundo. Era para cualquiera. Partido re parejo, trabado mal. Tuvimos 2 tiros al arco cada uno. 2 palos nosotros y 1 palo. No, Lucas. El chino. Uno gol. Antes nuestro acá. No es de acá, boludo, mirá. No dice. es nuestra. Tenemos. No es del. Para mí es del De predio. acá, de acá. La vuelta del mundo, dale. Ah, no sabes, ¿sabes? Casi. No llegué. Entretenimiento de calidad. Yo de medio tiempo. Por el meme.
Aparte, antes de eso se me cayó la regla. ¿El último cuál es, Mati? ¿Quién juega? ¿Quién juega el último? Buen aire contra Natalia Natalia. Me voy, Mati. Parece que viene Santino para acá. Me toca hacer esto. No sé, me dijo vení es el 5, me hablo bien. Y la única que entra es que Santino se queda allá. Se va a venir acá. Capaz allá. Esto es dedicar esta última me toca. Chao. Allá termina las 11 encima, no las 10. Paco, avísame, cuando esté cansado. Llévala, volviendo. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Toque. Valen, ¿te suena que te haya dado último el Mateo? Desde que lo dejaste, sí. Ah, bueno. Muy bien, Luquita. Ahí es la típica, no sé. Me toca a mí, me parece. Sí, caliente el agua, ¿no? Sí. Igual mejor de estar tomando su... Sí. El otro es para la ruta. Yo en pandemia hacía eso, me bajaba un termo por día solo. Qué paja. Y después nos bajamos. Sí, literal. Todos los días a las 3 de la mañana jugando. Qué poca, digo, Qué buena es. sí, la verdad, o sea, una poronga todo, pero eso, highlights de pandemia. Así un carajo. Gracias. Buenísimo. El tema es que ponele, no, yo con todo mi grupo del colegio que éramos súper, como todo, presentando todo, perfecto, qué sé yo, para colmo yo no tengo más, Y ahí te embolás. era medio una paja, y para colmo mi viejo es médico, o sea, era la, Claro, no estaba en era casa. imposible. Mi viejo estaba todo el día home office, y mi vieja no, Gracias. mi vieja no estaba por tener que ir al hospital. Entonces era tipo, bueno, está el perro, está, devuelve al perro, está mi papá cuando no tiene que ir. Aparte mi hija estará creo que 2 horas ida al hospital, 2 horas vuelta, una paja.
Durísimo. Un día le pedían el permiso, el otro día le pedían el registro, el otro día le pedían el permiso del permiso. Que se había vencido el permiso y tenía que volver a hacerlo. O sea, 2 horas para ir de zona norte a capital, una locura. Dale, dale. Aparte, zona norte. Yo en pandemia era unirme a los Zooms del colegio, estar con la cámara apagada, acostado así, comer y a la tarde jugar todo el día en la Play. Y así todo el día. No, en el colegio nos tenían re mal, con esa paja. No, igual al principio era como bueno, mis amigos y yo tratamos de... Éramos una cama de 30 personas menos. Entonces bueno, al principio tratamos de poner la cámara como viste para usar la ¿Cuál era la actitud? Sí, sí. Y después nos fuimos con mi amigo al campo 2 semanas. Sí, para que nos íbamos a ir una semana a su campo. Y habíamos hecho una previa con unos pibes de ahí, cayeron 2 con COVID, fue como bueno, aislamiento, 2 semanas más. Y tipo, uy, qué mal, qué dicho, No, yo la pasé mal. Ya nada, jugaba con mis amigos a la Play todo el día y nada más, literalmente. No necesitaba más. No, literal. El paraíso del pibe que aprueba con cuatro. Literal, decía mi viejo estaba todo el día en mi casa, si necesitaba algo, hablaba con ellos. Me ponía a pensar que lindo hubiera sido cruzar más. Algunas materias que lo que hubiera sido cursar virtual esa materia gracias a la gloria. Igual después ahí todas las materias no ser obligatorias. Ya no toma nada. Siendo futbolista, ¿no? Claro. Bueno, pero el futbolista siempre va a ser futbolista. Claro. Sí, la retiro
Sí, los dos. ¡Bien, Luchita! ¡Toda! ¡Toda! ¡Cambiala! ¿Qué es esto? Una más, Nachito, una más. Pero ahí está vos. Dale, solo. Puta madre, boludo. Bien, Holder. 21 de noviembre pasa algo, ¿no? Es una fecha importante, ¿o no? ¿Qué? 21 de noviembre. De septiembre. ¿Qué es? El de la primavera, ¿no es? Ah, sí. Cosa no importa. Pero encima dijo 21 de noviembre, ¿no? Que... No sé, me sonaba algo que pasaba algo. Pará, a ver. ¿Qué dónde estamos? Capaz que sí, ¿no? Sí. Yo dije 21 de septiembre porque sabía que ¿Sabes era... qué puede Día ser? de algo. Día del preverano. Día Nacional de la Enfermería. Ven igual, No. De la enfermería. Claro, ¿ves? Algo pasaba. Sí, pero digo, 5 de septiembre también pasa. Yo decía, bueno, es el día de, no sé, ¿Qué se conmemora? el día de la bandera, digo. Tranquilamente. El día de los filmmakers. Ah, ¿te imaginas? Día de los asociados. Ah, Estaría bueno que nos paguen doble en nuestro día, ¿no? Ay, casi te tiro. ¿Querés jugar de 5, Renato? Dale, dale. A ti le salió un doble que está Tommy por... O va a estar Tommy por el lado de Rossi. Pues. No sé por qué no te lo dije. Mirá, mirá. Dale, Fer. Medio. Tú vas a jugar medio rápido. Perfecto. Hijo, no, correcto. ¡Dale! ¡Eso, Julio! ¡Es nuestro! ¡Dale! Hasta ahí también. Cuidado! ¡Se fue!
¡Dale, boludo! Dale, ganen acá. Palito. Gol de la fecha. Tommy, no te salgas como un loco porque te va a pasar en todas. Que no lo vale más la espalda, atento. Muchacho. Dale, viejo. Está cerca, Juan. Hacen al arquero, hacen al arquero. Bien presionado. Cantani solo, mirá, solo. Guarda. Gracias. Diego, el mate quedó, boludo. Mal. ¿Pero te pegó a vos, Termo? No, no, tipo, me pasó Ah. Menos mal. Menos mal. Se fue, guarda, digo, ay. Ya no tenía tiempo. Ya no tenías tiempo de reaccionar. No, como una vez que me estaba ahí, también había llevado mate. Un padre nuestro. Sí, literal. Dios. Soy yo. No, pero una vez había pasado. Vale, coselo bien, para atrás. Mati también a este de 5. Todo Le tranquilo. digo a... Creo que le dije a Gaby, le digo, uy, Mati, no, a Gaby. Uy, Gaby, ojo que está cerca, se acerca alguien, pum, salimos volando los dos. No. Creo que era tipo el segundo mate que estábamos haciendo. Chao, a la Voló mierda. el mate a la mierda y rodamos. Fue tipo el walk of shame después. A mí me pasó muchas veces en Platense, viste, que estaba ahí filmando por una cancha y viste que está como el coso de atrás y me... capaz que cayó en la otra punta, Literal. ese fierro te hace pelota. Literal. Es el segundo mate, flaco. Aparte después ese día se había bajado el fotógrafo último momento, tuve de ese 5 a Platense, tipo iba cada, en ese momento no lo cobraban en estacionamiento, pero iba tipo de ese 5 a Platense, de ese 5 a Platense literal así, cada hora, fueron no sé, 3 horas que estuve tipo ida y vuelta, yo estaba cansada, dolor de cabeza, llorando, todo mal, tipo todo. Pasaba todo. No, yo no quería nada. Igual justo se había, pero justo se había
con ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!